Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital y que está dirigido para todo el público general. Mi nombre es Eva Guzmán y el día de hoy conversaremos sobre la diabetes tipo 2 y cómo cuidar nuestros pies. El pie diabético es un trastorno provocado en personas con niveles inadecuados de glucosa en la sangre, lo que genera un daño progresivo en los vasos y en los nervios que irrigan esta extremidad, por lo que puede producir complicaciones a mediano y largo plazo. El cuidado de esta zona en personas con diabetes es indispensable para evitar un daño progresivo y los riesgos mayores que incluso en algunos casos pudieran derivar en complicaciones más graves como una amputación de la extremidad afectada. Para hablar en más detalle de este tema, hoy nos acompaña la enfermera y matrona Carolina Pereira Ojeda. Ella es profesional del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud y que hoy nos acompaña para hablar de este tema tan importante. Bienvenida, Carolina, y gracias por conectarse con nosotros hoy día en esta nueva sesión de Hablemos de Salud. Antes de comenzar con Carolina, les recuerdo que el chat ya está disponible para que nos envíen sus preguntas, comentarios, los cuales serán respondidos por nuestra invitada al final de la conversación. Carolina, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy día y para conversar de este tema que siempre es importante, que siempre es atingente y que tú como enfermera principalmente, ¿cierto? Es un tema que el cual está, ¿cierto? Siempre pendiente, informada sobre cómo son los cuidados del pie diabético. Para comenzar ya con este tema, me gustaría que nos contaras qué es el pie diabético y para todos aquellos que se están conectando hoy día a esta charla. Hola Eva, muchas gracias por la invitación. Bueno, el pie diabético son signos y síntomas que presentan nuestras extremidades cuando presentamos diabetes y principalmente cuando la diabetes tiene larga data, sobre 5 a 10 años, pero con un punto determinante que es una mala compensación, es decir, que no nos hemos controlado bien el azúcar en la sangre, que no hemos ido a los controles o que no nos hemos tomado los medicamentos. Esta elevada cantidad de azúcar en nuestra sangre provoca que los nervios de nuestras extremidades pierdan sensibilidad, pierdan la capacidad de conducir impulsos y pierdan la capacidad de que las personas sientan dolor, que suden menos y que les llegue mucho menos irrigación a esas zonas. Por ende, son más propensas a tener heridas, úlceras del pie diabético, que son difíciles de cicatrizar, requieren mucho tiempo y puede llevarlo, si no se cuidan, a una amputación. Carolina, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se presentan en el pie diabético? Una persona que es diabética y que es la persona que tiene diabetes y que no se cuida los pies y principalmente no se toman los medicamentos o no sigue un control periódico de su diabetes, puede presentar heridas en los pies que puede llevar a úlcera y amputación, malformaciones en los pies que pueden ponerse los dedos en garra, que como es así, y que eso hace que las prominencias óseas tengan roce con los pies, perdón, con los zapatos y generen erosiones y heridas. Y bueno, que no sientan calor ni frío y hace que sea mucho más propenso a infecciones, ulceración y amputación. Sabemos, ¿cierto?, que la diabetes es una enfermedad muy prevalente en nuestra población y que estas personas, ¿cierto?, que hoy día tienen diabetes, ¿cómo saben, ¿cierto?, cuando comienzan con estos problemas en sus pies, en sus extremidades? Bueno, lo principal es que las personas que les diagnostican diabetes sí o sí tienen que tener desde el comienzo cuidado de sus pies, revisárselos, mirarlos, conocer el pie como normal. El color, un color que no sea como grisáceo, como muy pálido, la temperatura, que conozcan sus pies. Para así, si conocen bien sus pies, se ven entre medio de los dedos y todo eso,
van a darse cuenta cuando hay algún tipo de alteración. Entonces, eso es lo principal que las personas tienen que saber, cómo es mi pie normalmente y cómo es mi pie que tiene alguna alteración, alguna coloración distinta. En general, las personas con diabetes que empiezan con dificultades en sus pies por mal control o porque ya lleva un largo periodo con la diabetes, pero principalmente una diabetes mal controlada. Ese es el mensaje que quiero dejar. Si usted se controla bien su diabetes, se toma los medicamentos, sigue su control periódico por su equipo del CESFAM, probablemente estos síntomas no vayan a aparecer nunca o bien muy tardíamente. Entonces, eso es el principal mensaje. Si seguimos un buen control, probablemente no vamos a tener ninguna dificultad en nuestros pies. Pero si no, los primeros síntomas como cosquilleo en los pies, como una electricidad, siempre refieren como que se me adormece o siento como unas corrientes medias eléctricas raras, no normales, un entumecimiento, como que siento que el pie lo tengo helado, pero en general es un pie, no son los dos pies al mismo tiempo. Cosquilleos, de repente tengo una erosión y no me he dado cuenta, y digo, qué raro, tengo enrojecido, pero no sentí en ningún momento. Ante eso tiene que consultar. Si las personas van a su control periódico, a su CESFAM, el equipo de salud le va a revisar sus pies y va a tener un control por lo menos una vez al año, le van a hacer un examen de los pies, le van a revisar entre los dedos, le van a tocar con un monofilamento que es como un palito para ver si siente, le van a mirar el color, etcétera, etcétera. Por eso invito a todas las personas que están viendo acá que acudan a su centro de salud, a sus controles, porque dentro de los controles de salud está inserta la evaluación del pie. Importante esa invitación, ¿cierto? A todos quienes están conectados y que nos escuchan y que hoy día, ¿cierto? Tienen diabetes o están presentando algunos de estos problemas. ¿Quiénes son las personas que tienen mayor riesgo de presentar estas lesiones, Carolina, en sus extremidades? Aunque suene repetitivo, las personas que no tienen un control metabólico, que tienen una hemoglobina glicosilada sobre 7, que tienen una glicemia, un azúcar en la sangre alta, pero también hay ciertas condiciones que hacen que el pie diabético aparezca con mayor prontitud. Una es la obesidad o el sobrepeso, es decir, mientras más peso tengo, más cargo mi pie, más erosiones puedo tener, más transpira también. La otra condición es que estoy viendo, la otra condición es el sedentarismo, es decir, si estoy quieta mucho rato, también no hay buena circulación en las extremidades, entonces es importante que las personas que tengan diabetes igual pueden hacer actividad física, caminar, por ejemplo, todos los días 30 minutos a 45 minutos, moverse. Y la obesidad y el no tener un control de su diabetes lo hacen propenso a que el pie diabético, las ulceraciones y las heridas aparezcan mucho más rápido. Tú ya nos hablabas, ¿cierto?, de algunas cosas, ¿cierto?, algunos factores que nos predisponen. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que provocan la aparición de esta patología crónica? Mal control, obesidad, sedentarismo, un mal uso de un zapato, por ejemplo, ponerse zapatos apretados, puntiagudos, calcetines muy sintéticos también, muy apretados, con el elástico arriba muy apretado también, hacen propensión a que pueda aparecer algún tipo de erosión. El pie diabético, recuerden que se va a producir si tengo una azúcar muy elevada durante mucho tiempo en la sangre. Una vez controlada toda esa sintomatología, el cosquilleo, el hormigueo y la predisposición a hacer una herida en el pie diabético es mucho, mucho menor. Pero igual hay otros factores que el mal calzado, usar media sintética, andar a pata pelada, como le dice, con un zapato no adecuado, puede hacer que yo tenga una herida, una ulceración. Pero el pie diabético en sí, esa predisposición que tienen todos los diabéticos, podemos retardarlo cuidándonos, tomándonos fármacos, acudiendo a control y teniendo un control de mi azúcar y mi hemoglobina glicosilada. Y para saber eso, hay que ir a control. El control es súper importante. ¿Cuáles son las recomendaciones o las principales recomendaciones generales que se le pueden entregar a una persona con pie diabético?
Bueno, por lo menos una vez a la semana, todas las personas con diabetes tienen que acostumbrarse a verse los pies. Una vez diagnosticada, me cuido los pies y me cuido los ojos y me cuido, bueno, completamente, pero son las dos eh, patologías que podrían presentarse por una diabetes mal controlada. Una son los problemas de los ojos, empiezo a perder visión por una retinopatía, así que también los invito a revisarse los ojos por lo menos una vez al año, a realizarse un fondo de ojo, que tienen como la misma raíz del problema. Y los pies, yo tengo que acostumbrarme a mirarme los pies, mirarme entre los dedos, por delante y por detrás. Si no puedo, pedirle a un familiar que lo haga, o bien con un espejo. Con un espejo veo mi talón, mi planta, entre los dedos y las uñas. El corte de uñas tiene que ser de manera cuadrada. Nosotros siempre les recomendamos que se limen las uñas con una lima un poquito más gruesa para que pueda limar la uña de los pies y evitar los cortes, evitar el corta uña, usar una tijera con punta redonda, evitar siempre esos pequeños piquetes que nosotros nos podemos hacer, pero para nosotros que no somos diabéticos no va a pasar nada, pero para una persona diabética podría producir una infección. Lavarse todos los días los pies, no con agua caliente, así hirviendo. Recuerden que los diabéticos, los pies diabéticos, no sienten ni calor ni frío. Así que siempre cuando se vayan a lavar los pies, toquen el agua como cuando uno baña a un bebé, que esté temperada, con un jabón neutro o cualquier jabón, y después el secado, procurar que quede bien seco entre los dedos. Si tengo un pedacito de toalla nova, absorber la humedad de entre los dedos con toalla nova, y después hidratar muy bien. Con cualquier crema, hay cremas ahora han salido en el mercado de diabético, pero para que las personas no se obsesionen con comprarse la crema, hidrátese. Con cualquier crema que tenga, hidrátese por delante y por detrás del pie, no entre los dedos, y usar un calcetín claro. ¿Y por qué claro? Porque si tengo alguna erosión o exudado, lo voy a notar inmediatamente con el color claro. Ideal de algodón, o un material que no nos produzca mucha transpiración. Y si la costura está por dentro del calcetín, dar vuelta al calcetín y ponérselo al revés, para que la costura no roce el pie directamente. Son cuidados que son fáciles de hacer y que evitan que tenga una herida, una erosión, y que pueda producir una herida mucho más grande. Carolina, ¿es posible prevenir las lesiones de este tipo en las personas con pie diabético? Eh, por supuesto, prevenir las lesiones, por supuesto, con todo lo que ya hablamos, realizándose los pies. Y lo otro importante es que si llegara a tener alguna erosión, alguna herida con exudado, ojo con los callos. En general, a veces las personas tienen callo y con el corta uña o con esos sacacallos tratan de sacárselo. Una persona diabética no puede usar sacacallos, lo tiene que botar a la basura inmediatamente, porque se tientan en sacar el callo y pueden pasar a llevar la piel y ahí entra infección y son mucho más propensos a crecer la infección. Eh, Revisándose los pies, bueno, su control de su control médico, hacerse cargo de que es responsabilidad de ellos también que no les aparezca erosión. Si hay alguna erosión, herida, tiene que preguntarle a su equipo, a la enfermera, al médico, al equipo que atiende en el CESFAM, el salud cardiovascular. Cualquiera dice, cuando tenga control con nutricionista y sé que tengo una erosión, la nutricionista va a saber inmediatamente lo que hacer, lo va a derivar a la enfermera o al médico, pero tiene que preguntar, no quedarse callado, decir, un paciente diabético dice, ay, no, se me va a pasar, me he hecho un poquito de povidona, me pongo parchecurita y me olvido. No, tengo, bueno, limpiar la zona, observarla y acudir al centro para ver qué sucede. Una heridita pequeñita del punta de un alfiler, así como de la cabecita de un alfiler, en 3 días puede estar mucho más grande y entrar una infección. En relación a eso mismo que tú nos comentabas, estas heridas pequeñitas que de un día para otro, ¿cierto?, se pueden complicar. ¿Cuáles son las señales de alarma para acudir ya a un especialista, y que conversábamos al principio que una de las complicaciones más graves o que
podían llegar, ¿cierto?, a una amputación de su extremidad. ¿Cuándo la persona debe identificar, ¿cierto?, una lesión grave que podía derivar en esta complicación grave? Cualquier tipo de herida en los pies tiene que ser vista por un profesional de su centro de salud. Puede ser, si la persona es del sistema público, puede ir a su CESFAM, control con la enfermera, o control por morbilidad con el médico, que probablemente lo va a derivar ante la enfermera. Tiene que acudir a consultar eso para atajarlo a tiempo. Y si la persona tiene sistema ISAPRE, tiene que acudir a un control con médico para que él lo derive a el prestador que le va a realizar o la curación o le va a observar los pies. Pero tienen, apenas se den cuenta. Por eso es importante que revisarse los pies. Conocer un pie sano, es decir, mirarse el pie cuando está normal, cuando no hay herida, y evaluarlo. Si todas las semanas mirarse los pies. Dice, pero ¿cómo todas las semanas? Ponga la alarma en el celular o en cualquier parte, mirarse los pies. El sábado en la noche, regaloneando con la señora, con los hijos, ahí que le miren los pies, tomando solcito también. Tiene que buscar una instancia que no se le olvide, que es algo importante de hacer. Súper, Carolina. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado a través del chat, muchas, y quienes nos escuchan quieren preguntarte, ¿se recomienda algún zapato o plantilla o algo para prevenir estas lesiones? Hay zapatos específicos para diabéticos, son costosos, entonces si no podemos comprar ese tipo de zapatos, se recomienda una zapatilla de horma ancha, con una plantilla blanda, de esas que son como más blanditas. El taco tiene que ser alto y también de base ancha, que no quede ni suelto ni apretado, pero ideal que no sea, la cubierta de la zapatilla no sea rígida, sino sea más bien blanda. No sé si han visto esas zapatillas que son como de tela, más o menos esa, un poquito más rígida, pero que calce, que sea de horma ancha, el taco, no recuerdo el nombre en específico, pero el talón que tiene que ser alto, que agarre el tobillo, y de plantilla no rígida, sino más bien blanda, como esas que se llaman memory foam o algo así. Ya casi todas las zapatillas están teniendo eso. Y siempre, antes de ponerse una zapatilla o cualquier zapato, acostúmbrese a meter la mano y revisar el zapato por dentro y ver si tiene algún tipo de costura, algo que mi mano perciba como una protuberancia. Eso, o hay que arreglarlo, sacarlo, cortarlo, que quede lo más suave posible. Y ideal no ponerse el zapato que quede apretado. Recuerden que no van a sentir mucho a las personas que tienen diabetes que no ha sido muy bien controlada o de larga data, no van a sentir si se ponen un zapato apretado o si tiene una protuberancia. Por eso es importante meter la mano y tocar el zapato por dentro. Otra pregunta que nos llega, Carolina, es si los diabéticos tienen menor capacidad de cicatrización. Sí, tienen menor capacidad de cicatrización si han tenido un mal control metabólico. Por eso les digo, si la persona una vez que se diagnostica diabetes le pone harto empeño, y no es tanto empeño, es decir, se toma sus medicamentos, se controla cuando el equipo de salud le dice cuándo controlarse, lleva un control metabólico que le decimos nosotros, bueno, probablemente esto no va a aparecer. Pero cuando aparece y cuando he llevado un control metabólico, es decir, no me he controlado, porque en general me diagnostican y ya, bueno, voy a cuidar un poquito la dieta, pero la diabetes en los primeros años es bastante silenciosa, no me doy cuenta cómo está dañando nuestros nervios. Y hay que controlarse previamente y para que estos síntomas y signos no aparezcan. Eso es la principal indicación que les quiero transmitir de acá, porque el pie diabético puedo tener 10 años de una diabetes y si me la controlé bien, probablemente en los últimos años voy a tener quizás problemas. Y ahí sí se observan los problemas de cicatrización
porque al no tener este nervio que activa mi cerebro y dice, oye, tengo una herida, oye, me entró una infección, oye, avisa a la cabeza, a nuestro cerebro y que tire todos los defensores, al tener ese nervio debilitado y tener más enlentecido, hace más difícil que las células que ayudan a cicatrizar y a proteger y ayudar que no entren infecciones actúen. Así que, claro que sí, es mucho más difícil la cicatrización y se demora más. Por eso hay que evitar todo esto. Prevenir, prevenir, prevenir. Prevenir, prevenir, prevenir. Otra pregunta que nos llega, Carolina, dice, ¿el pie diabético solo le pasa a quienes tienen diabetes 2 o también a quienes tienen diabetes tipo 1? ¿Pueden tener ese tipo de lesiones? Por supuesto, diabetes tipo 1 y tipo 2 pueden tener las mismas lesiones y tienen que tener los mismos cuidados. Y ese es un claro ejemplo. Hay diabéticos tipo 1 que se controlan muy bien su glicemia y ellos lo tienen prácticamente toda su vida la diabetes y los signos y síntomas de pie diabético aparecen tardíamente. ¿Por qué? Porque han llevado un control metabólico estable. Entonces, tienen signos y síntomas de pie diabético, pero les aparecen tardíamente. Pero sí, claramente ellos también pueden tener lesiones, ulceraciones y llevar a una amputación si no se tratan a tiempo. Otra pregunta que nos llega dice, ¿es recomendable acudir a un podólogo para evitar heridas? ¿Y cuándo debiera consultar si es que presento alguna herida en mi pie? El podólogo es muy importante. El podólogo sí tiene que tener la capacitación para atender pie diabético, pero sí, el podólogo es muy importante, ideal que vaya a podólogo una vez al mes o cada 2 meses, dependiendo del tiempo de crecimiento de la uña. El podólogo, ¿qué va a hacer ahí? Va a limar las uñas, observar si hay callos, etcétera, etcétera. Es muy importante el podólogo, sí, y siempre preguntar al podólogo si tiene las competencias, la capacitación para hacer este tratamiento a un diabético, es decir, sacar los callos, cortar las uñas, revisar si tiene alguna patología para ser derivado a tiempo. ¿Mm? Eso es muy, muy importante. Pero también podemos hacer ese corte de uñas en la casa, pero ideal el podólogo. El podólogo tiene todo el conocimiento para poder hacerlo de manera correcta. ¿Cuál era la otra pregunta, Eva? Que justo me tocaron la puerta. ¿Cuándo debiera consultar si es que presento alguna Siempre, herida? siempre, siempre. No se esperen. No esperen, no, me pongo, no se espere. Siempre consultar. Bueno, ahora existe todo lo que es Salud Responde, también le pueden resolver las dudas. Depende de la herida. Si es un roce, un enrojecimiento, probablemente en Salud Responde o médico telemedicina, etcétera, etcétera, le va a decir, bueno, cambia el zapato y observes. Pero si ya tiene una herida en la cual yo veo sangramiento, exudado, tiene que acudir porque esa heridita hoy día puede ser de 1 centímetro y mañana de 2 y pasado de 3 y así sucesivamente. Crecen muy rápido las heridas en los pies diabéticos. Súper. Otra pregunta que nos llega, Carolina, dice, me diagnosticaron diabetes gestacional. ¿También debería tener cuidado con las heridas en los pies o es para quienes tienen diabetes tipo 1 y 2? La diabetes gestacional se produce por diferentes situaciones. Hay una resistencia a una hormona que se llama insulina, que es como la llave que abre nuestras células y entra el azúcar. Y en las embarazadas se provoca una resistencia a esto, como que no quiero la llave y me lleno de azúcar. Eso hay que ver. Si la diabetes gestacional posterior al parto, después van a tener un control médico y le van a tomar una prueba para ver si sigue diabética. Si continúa diabética, ahí sí que puedo tener la patología de pie diabético. Pero la diabetes gestacional propiamente tal, del periodo del embarazo, no voy a tener el riesgo de tener un pie diabético que no siente calor ni frío, ni que no suda. Pero si después a todas las mamás, todas las mujeres embarazadas que están con diabetes gestacional, aprovecho de educar en ese sentido también, es importante que postparto se le realice un control de su azúcar para ver si
quedaron diabéticas o bien se les pasó. Pero no van a generar el síndrome del pie diabético. Súper. Otra pregunta que nos llega dice, ¿solo hay que tener cuidado con los pies o las heridas en las piernas? ¿Igual son de riesgo? En general, el pie diabético propiamente tal, la definición es del tobillo hacia abajo. Pero las personas diabéticas también tienen más propensión a otra patología bastante común que se llama la úlcera venosa, que son como unas heridas redondas, que también puede ser profunda, que se dan entre el tobillo y la rodilla, y que también se demoran en cicatrizar. Ese tipo de úlceras también son más comunes en las personas diabéticas y tienen que tener cuidado, un cuidado especialista, de una enfermera especialista para curar ese tipo de heridas. Pero eso no se le llama pie diabético, es otro tipo de patología que puede producirse en las personas diabéticas. Pero con toda herida en la persona diabética hay que tener cuidado porque su cicatrización es más lenta y su cuerpo se defiende más lento de los microorganismos. Súper, Carolina. Nos han llegado hartas preguntas, así que agradecemos a los que se han conectado y que nos han enviado, ¿cierto?, sus consultas. Y Carolina, para ir cerrando ya esta conversación, hay personas que se han conectado ya casi al final. Si pudiéramos hacer un breve resumen de los cuidados más importantes y de las recomendaciones más importantes de las que tú nos has hablado hoy día. Bueno, primero, el primer mensaje, primera idea fuerza. Si yo me controlo bien la diabetes, es decir, me tomo los fármacos que me dieron, sigo una dieta adecuada, hago actividad física y me muevo, es decir, me muevo y todo el contexto del control, acudo a los controles a los cuales me citaron, probablemente el pie diabético, es decir, el no sentir calor, frío, que no sude el pie, no se va a generar, no se va a producir. Y ese es como, pues ya tengo diabetes, voy a tener pie, me van a amputar. No es así, no es así, por favor, gente conectada, no se quede con ese pensamiento. Si yo me cuido la diabetes, tengo una glicemia, un azúcar en la sangre controlada, esto no va a aparecer o va a aparecer muy tardíamente. Ese es el primer mensaje. Controles, fármacos, actividad física y evitar el sedentarismo. Y una dieta acorde a lo que indique la nutricionista en el CESFA. Ese es uno. ¿Cómo prevenir? Esa es la primera medida para prevenir. Lo otro, ya soy diabética, no me he controlado, no he hecho mucho caso o me dejé estar, probablemente su pie ya está dañado. No va a sentir calor ni frío y probablemente sude muy poquito. Por ende, tengo que revisarme los pies, tengo que conocer mi pie, revisarse por delante, por detrás, entre los dedos, el color, los pelitos que tenemos también en las piernas, ir verificándolo. Si hay algún cambio de coloración, una erosión, una herida, consultar. Usar zapato adecuado, que es adecuado, horma ancha, ni apretado ni suelto, y el talón también alto que agarre tobillo, ideal. Calcetín claro, si tiene costura, lo doy vuelta para que eso no erosione. Si me compro zapato nuevo, meto la mano y veo que no tenga ni un borde ni una protuberancia que me pueda dañar. Y podólogo, ideal una vez al mes o cada cuanto el podólogo le diga, porque en general los pies diabéticos también las uñas crecen un poquito más lento. Pero el corte de uñas, si no lo puedo hacer con podólogo, de manera cuadrada, ideal usar una lima gruesa, no corta uñas con punta o muy afilado, ideal una tijera con punta redonda. Y limarse las uñas. Si yo me la limo un poquito todas las semanas, probablemente no van a crecer mucho. Si ven una uña engrosada, de un color amarillento, que eso también se me olvidó recalcarlo, probablemente esa uña esté contaminada de hongo y hay que consultar, porque el hongo en los pies, en las uñas, hace propensión a que aparezca erosiones y entre infección adentro de esas erosiones o heridas. En resumen, eso. Controlar, 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 y de ahí usar buen zapato, calcetín, revisarme los pies. Gracias, Carolina. Creo que ha quedado súper claro que el control es lo más importante. Control. Exacto. Control. Así que
te hacemos llegar también las felicitaciones y las gracias por este tema tan importante y lo clarificador que ha sido, ¿cierto?, las recomendaciones que nos has entregado en esta tarde. Así que te agradecemos, gracias por acompañarnos y también De nada. A todos también a quienes se han conectado. Hoy, como siempre, el video de esta entrevista estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube y le compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan, nos conozcan y puedan también conocer nuestras próximas charlas en línea. Y los